con la presión atmosférica, ¿no? Bien, es la continuidad del tema de la presión atmosférica. Bien, reconocemos ahora de que la atmósfera, que tiene no solamente oxígeno, tiene hidrógeno, tiene nitrógeno, tiene argón, tiene helio, tiene algún cúmulo de gases, ejerce una presión directamente sobre todos los cuerpos que están en el planeta Tierra. Debemos recordar de que esta presión nos permite a que nosotros nos mantengamos vivos. Uno. Otro, como se encuentra en todas las direcciones, nosotros no nos hacemos como un papel, nos arrugamos. Es como cuando un papel nosotros lo tenemos en la mano y tú coges con tus dedos y lo presionas. Mira cómo se ve, ¿sí? En el caso de nosotros no pasa eso. Ventajosamente, ¿qué quiere decir con eso? Que no tiene tanto peso para podernos a nosotros destruir. Pero en el momento que si nos sumergimos en el agua, a mayor profundidad hay mayor presión, lo que significa que nosotros si vamos a incursionar la profundidad del mar tenemos que ir con un traje especial, ¿sí? O con maquinaria o equipo especial, pero no ocurre eso. Por eso aquí está un recuadro importantísimo que dice para saber más. Léame Valentina, para saber más qué. ¿Qué nos dice ese detalle que podemos aprender? Un metro cuadrado de aire tiene una masa de 1,29 kilogramos, por lo tanto su densidad es de 1,29 kilogramos sobre metro cuadrado, es decir, unas 800 veces menor que la del agua. 1,000 kilogramos sobre metro cuadrado. Muy bien. Bien, aquí el detalle es metro cúbico. Significa que si yo en un cubo pongo un aire, tiene un peso. Toda materia tiene peso, inclusive el material gaseoso. Y estoy incluyendo el oxígeno, lo que está en tu entorno. Y eso tiene un peso que tiene de 1,29 kilogramos. Imagínate, es como tener un globo que tenga esa masa y nosotros lo pesamos y tiene un peso. Pero hace una relación con el agua, que la misma cantidad de agua ya no pesa eso, ya pesa 1,000 kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, si yo te pongo acostado y te pongo ese cubo de aire, tú lo puedes soportar. Pero si yo te pongo ese mismo cubo lleno de agua, estarías aguantando 1,000 kilogramos de metro. ¿Ah? Ya sería un poco más pesado. Y aquí entendemos por qué en el agua genera mucha presión en la profundidad que cuando estamos nosotros aquí en el aire. Bien, vamos a hablar de factores de variación. Ya hemos visto en la clase anterior de que a medida que nosotros vamos subiendo, ¿sí? Santo Domingo, Quito, Tulcán, Cotopaxi, ¿sí? Chimborazo, y a medida que vamos subiendo, va ejerciendo menor presión. Entonces recordamos, un factor que influye mucho en la presión atmosférica es la altitud. Grace, léeme, altitud. Cuando un cuerpo se encuentra a mayor altitud, la presión disminuye, mientras que cuando se encuentra a menor altitud, la presión aumenta. Al ascender, el aire se expande, por lo que a mayor altitud, el aire tiene menor densidad. Muy bien, ya vimos esto. Como no tiene mucha presión arriba en el Chimborazo, ¿qué es lo que hace el aire? Si los que me están observando bien, los que no están observando, espero que se autoeduquen y busquen autoayuda. Bien, ¿qué es lo que pasa? Dentro, ¿sí? De nuestra atmósfera hay una presión, ¿sí? Que a medida que va subiendo esta presión ya no se ejerce mucha presión, sino más bien disminuye la presión. Significa que aquí donde yo tengo mis manos hay una cantidad de oxígeno y al disminuir la presión, lo que hace que ese material que es gas se expande. Por esa razón, cuando buscamos al Chimborazo, vamos al Cotopaxi, queremos tener una experiencia extrema, ¿qué es lo que nos falta? El aire, ¿sí? Entonces, entendemos que la altitud influye inmediatamente ¿con qué? Con presión atmosférica. Hay otro factor y muy importante, escúchame bien, porque vamos a hablar de aquí en adelante de temperatura. La temperatura prácticamente ejerce un impacto directo en lo que es la presión atmosférica.
Léame, por favor, Alexander Jiménez. Temperatura. ¿Cómo es que la temperatura influye en la presión atmosférica? El aire caliente tiene menos densidad que el frío y tiende a elevarse. Cuando existen altas temperaturas, el aire se calienta, se hace liviano, asciende y disminuye la presión. En cambio, a bajas temperaturas, el aire se enfría, incrementa su densidad, desciende y origina alta presión. Sin embargo, la presión puede variar en un mismo lugar geográfico, de acuerdo con los cambios de temperatura que ocurren durante el día. Por ejemplo, en las zonas ecuatoriales la temperatura es alta y la presión atmosférica baja. En las zonas polares la presión es alta durante todo el año. En las zonas templadas la temperatura varía durante todo el año, por tanto la presión también alta en invierno y baja en verano. Muy bien. Buena lectura. A ver, me escuchan y lo voy a simplificar todo. ¿Sí? La temperatura, ¿sí? Cuando tú tienes el agua y te piden de favor que hagas café, tú coges el agua, lo pones en la olla y le pones en temperatura, ¿no es cierto? Prendes la candela. Los que tienen eléctrica la prenden. Y los que tienen a gas butano lo prenden. ¿Qué es lo que hace? Aumenta el calor. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un cambio de materia, ¿sí? Hay un cambio de materia. Esa agua se transforma inmediatamente ¿en qué? En gas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la temperatura ejerce un cambio en la materia y también ejerce en la presión atmosférica. Escúchame bien y es posible, coge apuntes porque hay muchas cosas que el libro no lo dice y te lo voy a simplificar. Es proporcionalmente directo. Ojo, anota, la temperatura a la presión. Es decir, a mayor temperatura tenemos mayor presión. Escríbelo, por favor. A mayor temperatura tenemos una mayor presión. A menor temperatura hay una menor presión. Todo es directamente proporcional la temperatura con la presión. Ahora, ¿cuándo tenemos una diferencia? Es en la densidad, ¿sí? Cuando hay, escúchame, mayor temperatura, existe una menor densidad de los cuerpos. Cuando existe menor temperatura, existe mayor densidad. Y explico esto que vimos en la clase anterior. Cuando nosotros tenemos los globos aerostáticos, nosotros necesitamos que ese globo se llene de aire. Y aquí es un ejemplo donde yo puedo aportar de que a mayor temperatura, mayor densidad. Por ejemplo, si yo quiero que ese globo aerostático se eleve, yo tengo que ponerle fuego, le tengo que poner calor. Y todo lo que está en el globo, ¿qué es lo que va a pasar? Ese aire va a ser menos denso. Nosotros ya escuchamos que era densidad, es menos compacto, significa, si ustedes me miran acá en la cámara, lo que es el oxígeno comienza a expandirse, comienza a dilatarse, ya no se vuelve más compacto y lo que tiende ¿qué? El globo a subir. ¿Se dan cuenta? A mayor temperatura existe menor densidad del gas, menor oxígeno. Es decir, el oxígeno se expande. Pero si ustedes están en la altura y queremos bajar ese globo aerostático, simplemente lo que hago es bajar la temperatura. Y como ya les dije, a menor temperatura hay mayor densidad. ¿Qué quiere decir? Como está disminuyendo la temperatura, el oxígeno vuelve de nuevo ¿a qué? A comprimirse, a compactarse y existe una mayor densidad. Por lo tanto, el globo aerostático, ¿qué es lo que hace? Bajar, 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 bajar. Repito, última vez. La temperatura incide directamente en la presión atmosférica. Y escriban por favor allí, detalle importante, a mayor temperatura tenemos mayor presión, pero a mayor temperatura hay menor densidad. Cuando tenemos menor temperatura, tenemos menor presión y por ende tenemos una mayor densidad. Ojo, ese detalle es muy importante. De aquí en adelante vamos a repetir en primer año y en segundo año estos detalles. Bien, hemos visto en pocas palabras de que tenemos altitud
y temperatura que influyen directamente en qué, en la presión atmosférica. Ahora, tenemos otro factor. Tenemos la humedad, ¿sí? Léame, por favor, humedad, Daniel Díaz. ¿Cómo influye la humedad en la presión atmosférica? En lugares donde hay mayor humedad hay menor presión. En lugares donde hay menor humedad hay mayor presión. Este fenómeno está relacionado con la altura. Muy bien. Entonces encontramos aquí un fenómeno, ¿sí? Este fenómeno, o esto que naturalmente se puede observar, está relacionado con la altura. Por ejemplo, me explico esto. Decimos que a mayor humedad hay, ¿qué? Menor presión. Por ejemplo, en Santo Domingo se dice que tenemos mucha humedad, ¿sí? De hecho, si hay, escúchame bien, más humedad significa que hay menor presión, y si hay menor presión, hay menos oxígeno. Pero, ¿cómo es esto? Bien, ¿sabes quién se da cuenta de esto? Los que vienen de Guayaquil, o los que vienen de Esmeralda, o los que vienen de Manta. ¿Por qué ellos se dan cuenta? Porque tú ya te has adaptado a este medio. Pero los que vienen de ese ambiente, de ese hábitat hacia acá, pueden percibir eso. Que a mayor humedad en una situación, como estamos en Santo Domingo, que está a 660 metros sobre el nivel del mar, existe una menor presión. Y cuando hay menor presión, como hemos visto, hay menor cantidad de oxígeno. Ellos aquí tendrían que adaptarse. Es lo mismo cuando nosotros vamos hacia Quito. Los que hemos viajado constantemente a Quito por enfermedad, por trámite o por paseo, nos damos cuenta que nos falta el aire. Allá en Quito también existe humedad y aquí está lo que Daniel leyó. Este fenómeno está relacionado con la altura. Entonces, a mayor altura, mayor humedad, hay menor presión, lo que significa que nos falta el aire. ¿Sí? Ahora, lo vamos a hacer del lado inverso. A menor humedad, ¿sí? Mayor presión. Y nos trasladamos a Salinas. ¿Quién ha visitado Salinas? O la Puntilla de Santa Elena? ¿Sí? Cuando estamos allí, nosotros encontramos un fenómeno. Aquí está, hay menor humedad. Cuando vamos allá, la ropa que tú la lavas, por decir un ejemplo, a la media hora ya está seca. No existe humedad, es muy seco. Y como no hay altura, está sobre 0 metros sobre el nivel del mar, existe una mayor presión. Significa que cuando tú vas allá, inspiras, inmediatamente llenas tus pulmones con una gran cantidad de oxígeno. Entonces, como hemos visto, hay 3 factores que influyen mucho en la presión atmosférica. ¿Cuál es el primero? El haya. ¿Cuál es el primer factor que influye en la presión atmosférica? No te acuerdas. Dominic Ortiz, ¿cuál es el primer factor que influye en la presión atmosférica? Altitud. Perfecto. Galo Coveña, ¿cuál es el segundo factor que influye en la presión atmosférica? Temperatura. Perfecto. Vamos con Daniel Mera. ¿Cuál es el tercer factor que influye en la presión atmosférica? Humedad.